¿Es este un mono desconocido de las selvas de Sudamérica? ¿Qué tamaño tenía esta serpiente que se levantó amenazadora contra un helicóptero en las selvas del Congo? ¿Hay en Mozambique una especie desconocida de gato gigante? ¿Vio este hombre en el Pacífico al legendario dragón de Nueva Guinea? ¿Murieron todos los mamuts, una especie de la era glaciar supuestamente extinguida? Misterios sacados de los archivos de Arthur Clarke, autor de 2001 Odisea del espacio e inventor del satélite de comunicaciones. En su retiro de Sri Lanka, después de una vida dedicada a la ciencia, al espacio y a escribir, medita sobre los enigmas de este y otros mundos. Hasta en esta isla tan pequeña se habla de animales extraños que aún no han sido identificados. El chacal con cuernos y el pájaro diablo con su terrible voz estrangulada. Pero esta jungla, que se extiende más allá de lo que alcanza la vista, no es nada comparada con las selvas de África o Sudamérica, que son auténticos zoos de animales desconocidos. Al mirar esta, me he acordado de un enigma propuesto por un filósofo. ¿Cuál es el animal más encantador? El que aún no ha sido descubierto. Misterios del mundo, por Arthur C. Clarke. El profesor de biología de la Universidad de Chicago ha salido de compras por el centro de la ciudad. ¿Qué es todo eso que lleva ahí? Un machete, una mochila para la selva, medicinas para los trópicos, equipo de pesca. ¿A dónde va con todo eso? No se lo va a creer. Nos vamos a África a buscar dinosaurios. El profesor Roy Mackal y su colega, el explorador James Powell, van al Congo porque piensan por los informes que poseen que allí viven dinosaurios o algunos animales que se les parecen mucho. Describen a este animal con el tamaño de un elefante, o al menos con el de un hipopótamo. La cabeza, cuello y cola muy largos. Pies de hipopótamo con 3 garras en cada uno. Ningún animal vivo que conozcamos coincide con esta descripción. El que más se acerca, por extraño que pueda parecer, es un dinosaurio, especie extinguida hace 65 o 70 millones de años. Su parecido es casi perfecto con ciertos tipos de dinosaurios, particularmente por las 3 garras de las patas. Casi es la marca comercial de ciertos dinosaurios de cuello largo. Me interesé por este asunto en 1976, cuando obtuve una beca de un club de exploradores de Nueva York para estudiar los cocodrilos de las selvas de Gabón, país situado al oeste del Congo. Cuando leí esos informes, decidí investigar por mí mismo entre las tribus de Gabón para ver si coincidían los resultados. Hice una encuesta presentando imágenes de animales. Lo primero les presenté animales que son corrientes en sus selvas. Un elefante, un gorila, un leopardo. Estos animales habitan allí y los conocen. Entonces les presenté una imagen de control de la encuesta. Era la de un oso. En África, por lo que conocemos, no hay osos. Yo les pregunté, ¿conocéis este animal? Ellos respondieron, no, nunca lo hemos visto. Este animal no vive aquí. Luego les enseñé la imagen de este Gaploticus que encontré en un texto escolar sobre los dinosaurios. Pregunté, ¿conocéis este animal? Esta pregunta la hice en varios pueblos diferentes de grupos culturales diferentes, por lo menos de 2 culturas distintas. Las respuestas fueron, es el yamala, conocemos a ese animal, vive en los lagos profundos en medio de la selva. Con unas pruebas tan fuertes sobre la posibilidad de que viviera en el Congo un dinosaurio, encontré motivos suficientes para abandonar Chicago, sus brillantes luces, y marchar al Congo.
Impulsada por estos motivos, la expedición de Chicago al Congo sale hacia una aventura desconocida en 1980. Ya que todo funciona, James, me voy a probar el sombrero contra los mosquitos. No sé si me quitará de encima los mosquitos, pero voy a probar si me libra de los copos de nieve. Me da mucho calor, pero no siento los copos. Creo que será eficaz contra los mosquitos. Parece una locura, pero después veremos lo que pasó. Recuerden que hasta hace muy pocos años nadie creía en el gorila de las montañas, el Alcapi, el dragón de Komodo. Todos fueron descubiertos en este siglo. Incluso es reciente el descubrimiento del panda. Fue una gran fiesta la que ofreció San Francisco para dar la bienvenida a América a un VIP, al muy importante Su Lin, el primer panda que vive en cautividad. Ha llegado la hora del té para Ruth Harness. En una dura expedición a China, esta mujer encontró un pequeño panda sollozando en el hueco de un árbol. Pero ¿ha visto alguien un panda más feliz que este? El Alcapi fue rechazado como una fantasía de los pigmeos. También lo fue el gorila de la montaña hasta que mataron el primer ejemplar. ¿Quién se cree las historias de un asesino con dientes como cuchillos que vive en los desiertos de Australia si no tuviéramos una película del terrible demonio de Tasmania? Es el último ejemplar conocido. Vivía todavía en el Zoo Hobart en 1933. ¿Y quién creería en serpientes que pueden tragarse un mono si no hubiera testigos y hasta fotografías? Esta gigantesca anaconda fue muerta en el Amazonas. Según un periódico de Río, medía 43 metros. Esta otra fue muerta a orillas del río Mojichacu, en Brasil. Cuando esta serpiente, supuestamente de 35 metros, salió del río Oyapoc, llamaron a los soldados para que la mataran. Pero fue en África, en el Congo, donde se descubrió una serpiente sin duda monstruosa que se enfrentó a este piloto de helicópteros, el belga Remy Van Lierde, cuando volvía de una misión en 1959. Como llevaba una cámara a bordo, decidí hacer varias pasadas sobre el agujero donde estaba la serpiente. Di 4 o 5 pasadas sobre él. Llevaba pilotando 25 años y tenía mucha experiencia en medir cosas desde el aire. Así que diría que aquella serpiente tendría casi 17 metros. Seguro que mediría esos metros. Se movía en su agujero. Era de color verde oscuro, muy verde, parduzco, con el vientre blanco. Descendí hasta unos 8 o 10 metros. La serpiente se incorporó unos 3 metros. La vi muy cerca y muy bien. Su cabeza tenía el aspecto, la compararía con una gran cabeza de caballo, con quijadas largas, triangulares. Estaba levantada hacia mí. Estoy convencido de que si hubiera estado a su nivel, me habría atacado. Diría que su vientre tenía una anchura de al menos 70 centímetros y una longitud de 1 metro. Se hubiera podido tragar a un hombre. Esta es una de las raras ocasiones en que tenemos testigos expertos y fotografías excelentes. El análisis de las formas ampliadas sugiere que este animal mediría al menos 14 metros. Por lo tanto, sí existen serpientes monstruosas. Por otro lado, hace 65 años había un premio establecido por Theodore Roosevelt para la serpiente que midiera más de 10 metros. Estaba dotado con $15.000. Nadie lo ha reclamado todavía. Otro animal controvertido del que existe una fotografía excelente es el mono de Lois. En 1920 aparecieron estos 4 personajes demacrados y desesperados en la jungla de Maracaibo de Venezuela. Eran los supervivientes de una expedición de 20 europeos intrépidos que habían ido al río Catatumbo 3 años antes.
Los demás habían muerto víctimas de la fiebre o de las flechas envenenadas de los indios motilones. Uno de ellos, el geólogo Dr. Francis Lois, aún conservaba una fotografía extraordinaria que iba a provocar gran división entre los zoólogos durante 50 años. ¿Era realmente un mono desconocido? Sí, dijo Georges Montandon, el más prestigioso zoólogo francés. Lo bautizó con el nombre de antropoide americano Lois, el mono Lois, aunque no se conocía ningún mono en América. Su encarnizado rival, al otro lado del canal, Sir Arthur Keith, miembro de la Real Sociedad, denunció sin embargo la noticia, calificándola de patraña absurda. Con un profundo desprecio de académico, comentó el informe de Lois diciendo que 2 animales habían atacado a la expedición de Lois con métodos poco ortodoxos. Los animales habían defecado en la mano y habían arrojado el producto contra sus enemigos. Dijo Sir Arthur, ese mono es sencillamente el mono araña sudamericano, pero con la cola cortada o escondida. El doctor Montandon no se dejó intimidar y le pidió a un primo suyo, que trabajaba en la Standard Oil de Tulsa, en Oklahoma, que le enviara un contenedor igual al de la fotografía. Sobre el contenedor puso Montandon un mono araña de estatura media y después un francés de estatura normal. Las comparaciones demuestran que el mono de Lois era 1,5 metros más alto. Para Montandon la demostración era convincente. Desde entonces no ha habido más aportaciones sobre el gran mono sudamericano que confirmen o destruyan la teoría del doctor Montandon. Las preguntas continúan. ¿Por qué un geólogo suizo, poco interesado en zoología, iba a molestarse en trucar una fotografía después de haber muerto sus compañeros, de fiebre o asesinados? Por esta razón, si no por otras, sigue el misterio sobre el mono de Lois. El enigma del gato onza real ha obsesionado durante 50 años a los cazadores blancos de Sudáfrica. Ahora parece estar cerca la solución. Paul y Lena Bottrail vendieron todo lo que tenían, incluso su casa, para ir en busca de un animal legendario, feroz, con rayas en su piel, parecido a un tigre y que convive con los onza. El onza normal es conocido desde hace 5000 años. Siempre ha sido igual. El Kublai Khan tenía 1000 en sus jaulas y se han hecho pinturas y se han decorado paredes con ellos. Todos los gatos onzas que conocemos son moteados. Se usan para la caza y durante 5000 años no ha habido entre ellos diferencias. Pero de repente, en los últimos 50 años, nos encontramos con un gato onza que tiene la piel rayada y es completamente diferente. Aquí tenemos unas 26 pieles. Se nota que todas son absolutamente iguales. Raya aquí y la parte final anillada, igual que el tigre, que es un gato con rayas en la piel. Los Bottrail alquilaron un globo para observar silenciosamente sobre la maleza hasta que en la frontera con Mozambique dieron con su presa. Por fin, en Kruger Park, encontramos un gato onza real, vivo. Llevaba aquí un montón de años sin ser visto por nadie. No había sido fotografiado ni filmado. Esta es la única película de onza real de piel rayada. Aquí se le ve corriendo con onzas moteados. La teoría es que se trata de un híbrido, de una mutación, con ese dibujo extraño en la piel, en el curso de muy pocas generaciones. También existe otra teoría. Es una especie que ha evitado siempre al hombre y que habita en el área de Rhodesia, Mozambique, Suráfrica, Mozambique. A lo mejor hemos encontrado una especie diferente, no lo sabemos. Pero esto nos impulsa a seguir investigando y a intentar resolverlo. ¿Es esta una filmación de una pequeña cría del legendario dragón de Nueva Guinea? Se dice que este dragón mata perros y wallabies y que puede alcanzar los 7, los 10 o los 15 metros.
En 1979 se mató un ejemplar de 2 metros a las orillas del río Fly. El naturalista Ian Redmond se decidió a buscar un ejemplar adulto. Delimitamos con estacas unos charcos de agua. El lagarto tenía que venir todos los días a beber. Nos colocamos en el lecho del río, junto a uno de los charcos, por debajo del nivel del suelo del bosque. Un día estábamos un compañero y yo alejados unos 90 metros. Yo estaba sentado junto a un charco y mi compañero junto a otro. Llevábamos allí varias horas y no pasaba nada. Serían las 10 de la mañana cuando oí pasos. En el suelo del bosque hay siempre muchas hojas y se oye muy fácilmente el chasquido más leve. Si se oye el reptar de un lagarto, suena como algo que se arrastra, no como pasos. Por eso pensé que sería mi compañero que estaría jugando, intentando caer sobre mí. No sé, pero parecían ruidos muy cautelosos. Naturalmente, decidí echar un vistazo en ese momento. Como cada vez los ruidos se oían más cerca, quise saber si eran pasos de una persona o de un animal. Me incorporé silenciosamente. Mis ojos llegaban al borde de la orilla. A unos 3 metros había un tronco y asomándose por encima de él vi una gran cabeza de lagarto. No pude ver el cuerpo, pero le vi la cabeza y los hombros. Eran mucho más grandes que cualquiera de los lagartos que había matado, así que me agaché para coger mi cámara y entonces el lagarto desapareció. Los japoneses organizaron otra cacería de un gigantesco animal desaparecido y emplearon en ella toda la tecnología más avanzada. El lugar elegido fue Fiordland, en el lejano sudoeste de Nueva Zelanda. Buscaban el pájaro más grande que ha existido, el moa, de 4 metros de altura. En todas las excavaciones del sur de la isla se han encontrado cantidades de huesos de moa. Sus esqueletos llenan los museos de Nueva Zelanda. El moa fue visto con certeza por última vez en 1860 y una testigo, Alice Mackenzie, relataba que había visto uno en la bahía de Martín en 1883. Me acerqué cada vez más hasta que me senté en la arena detrás de él. Era de color azulado, de un azul difuminado. Con la ayuda de una computadora, partiendo de la estructura del cuello y de la cabeza, los japoneses reconstruyeron con gran ingenio lo que creyeron que sería la voz del moa. La grabaron en una cinta y se internaron en la selva, esperando encontrar una respuesta al reclamo, pero con el temor de encontrarse con un pájaro que podía partir en dos con su pico el cráneo de un hombre o aplastarlo con sus garras. Desgraciadamente, no hubo respuesta al reclamo. La historia más impresionante de animales perdidos nos viene de las regiones de Siberia. La desaparición de los grandes mamuts peludos. El profesor Vershagin ha estado 40 años buscando al mamut siberiano. Estaba acampado a orillas del río Gerka, en Yakutia, y me parecía que por la densa espesura podría asomarse a un claro del valle la cabeza de un mamut con su cuerpo cubierto de pelo. Este es, creo, el país del mamut. En sus expediciones a Yakutia, en el lejano norte de Siberia, el profesor Vershagin y otros científicos soviéticos han encontrado colmillos y huesos de cientos y miles de mamuts que parece que perecieron en una gran catástrofe. En Leningrado, el profesor tiene uno de los ejemplares que de vez en cuando emerge de los hielos de la tundra.
Un mamut completo conservado en perfectas condiciones durante 10.000 años. Este es el de Berezovka, por el sitio en que se encontró. Debió de caer en un precipicio y se asfixió. Tenía rota la pelvis y aún había en su boca restos de comida, una mata de hierbas sin masticar. Siempre ha habido rumores de que en Siberia aún vivían mamuts. En 1977, unos mineros siberianos encontraron una cría de mamut en perfectas condiciones. Con gran entusiasmo la llevaron al Museo de Leningrado. Pero el profesor Vereshchagin está seguro de que murió por lo menos hace 10.000 años. A la madre la mataron probablemente unos cazadores. La cría está herida por espada en la pata derecha. Logró escaparse, pero murió de inanición. El descubrimiento de la cría de mamut ha suscitado una posibilidad aún más exótica que la idea de que existan todavía mamuts vivos. A los pocos días de encontrarse el mamut, llegaron científicos rusos para coger células congeladas y hacer clones, es decir, reproducir genéticamente un mamut vivo a partir de las células muertas, pero conservadas durante 10.000 años. Mientras tanto, han llegado desde el Congo al aeropuerto Kennedy los intrépidos cazadores de dinosaurios. La expedición al Congo ha sido la más dura que he hecho en mi vida, pero ha merecido la pena. Ha sido a la vez la mejor y la peor expedición que he hecho. Ha sido la peor por las dificultades que hemos tenido y la mejor por los resultados tan emocionantes que siempre se obtienen en África. Recuerdo nuestras caminatas por el barro. No llegaba el fango hasta los tobillos y a veces hasta la cintura. Recuerdo que cada hora y media nos sentíamos exhaustos, sin poder respirar aire fresco. No podíamos dar un paso. Íbamos en busca de gente que hubiera visto al animal y partíamos de cero en una zona donde se concentraban estos testigos. Empleábamos la técnica que podíamos para llegar al interior de la selva donde supuestamente están esos animales. Nos dijeron que en el año 1950 habían penetrado en el lago Teli 3 o posiblemente 2 de estos animales, dificultando las labores de pesca de los pigmeos. Los pigmeos habían decidido tapar con estacas la entrada del lago. Esto impidió a los animales penetrar en el interior del lago, y además los pigmeos alancearon a uno que intentaba pasar entre las estacas. Lo mataron y lo trocearon. Parece que un observador contó que les había llevado mucho tiempo trocearlo por la gran longitud de la cola y del cuello. Dijo que medía unos 10 metros y que solo la cabeza y el cuello medían 2 o 3 metros, que se parecía a una serpiente gigantesca, pero con el cuerpo muy grueso. Fue una verdadera pena que no pudiésemos alcanzar nuestro objetivo. Estábamos en Adimpainar, a unos 40 kilómetros del lago Teli, en donde probablemente se encuentran ejemplares vivos de esa especie. Ir al lago nos hubiera llevado 2 o 3 días y otros tantos de vuelta. Deseábamos permanecer en el lago algún tiempo. Con todo este plan, no hubiéramos tenido tiempo de salir del país antes de que se agotaran nuestros visados. Conforme avanzábamos y reuníamos información, llegamos al convencimiento cada vez más profundo de que buscábamos un animal, quizá extinguido en un pasado muy cercano, pero un animal muy real. Más aún, si creemos lo que los congoleños y pigmeos dicen, ese animal sigue vivo en algunas zonas del río Vi, que es un afluente del Lakwala, en el mismo Lakwala y en el lago Teli. Nuestra conclusión es que es un animal real, de una especie que la ciencia no conoce en su forma viva. Así pues, en este caso no ha habido éxito. Pero si nuestros héroes exhaustos hubieran logrado ampliar el plazo de sus visados, quizá hubieran logrado lo que buscaban. Creo que hay pruebas suficientes que demuestran la existencia, en lugares remotos,
de animales grandes, extraños y a veces monstruosos. Pero mientras estén protegidos por la jungla, los pantanos y la burocracia de varios países africanos, es difícil que sean detectados en un futuro próximo.